Creo que fui el plan B de mi ex todo el tiempo y me tomó demasiado tiempo darme cuenta. Mi mejor amigo terminó llorando afuera de la casa de sus papás porque media universidad ya sabía lo que había hecho. Mi ex borró sus redes, dejó de ir a clases y hasta cambió de número después de que las capturas empezaron a circular por todos lados. Y aún así, todavía hay gente que me dice que yo fui el peor de todos por publicar todo. Honestamente ya no sé si me pasé o si simplemente hice lo único que me quedaba. Tengo 22 y hace 2 meses estaba convencido de que tenía la vida más normal del mundo. Tenía novia desde hacía casi 3 años, un grupo de amigos estable y un mejor amigo que prácticamente era como mi hermano. Éramos de esos grupos que hacían todo juntos, cumpleaños, trabajos de la universidad, salidas improvisadas, hasta viajes baratos donde dormíamos todos amontonados en una misma casa. Y sí, sé que esto suena exagerado después de cómo terminó todo, pero yo de verdad confiaba en ellos. Por eso lo que más me destruyó no fue descubrir que me engañaban. Fue entender que llevaban años viéndome como un chiste. Lo peor es que las pistas siempre estuvieron ahí y yo simplemente no las veía. Comentarios raros. Miradas incómodas. Gente dejándome de hablar de la nada. Discusiones absurdas donde yo siempre terminaba pareciendo el paranoico. Hubo una vez que mi mejor amigo me dijo riéndose, bro, tú te tomarías personal hasta un meme. Todos se rieron. Yo también. Ahora me dan ganas de regresarme en el tiempo y meterme un golpe por idiota. El problema es que cuando alguien te manipula durante tanto tiempo, empiezas a pensar que el problema sí eres tú. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Durante casi un año sentí que me estaba volviendo inseguro, intenso, incómodo, como si cada conversación terminara conmigo pidiendo perdón aunque no supiera por qué. Mi novia siempre tenía una explicación para todo. Estás cansado, te estás haciendo ideas, nadie piensa eso de ti. Y yo le creía. Porque era ella. Porque era mi mejor amigo. Porque se supone que esa gente estaba de mi lado. El detalle que terminó destruyendo todo fue una tontería ridícula. Una funda negra idéntica. Esa noche habíamos salido a cenar y cuando regresamos al departamento tomé el celular que estaba cargando en la mesa pensando que era el mío. La pantalla ya estaba desbloqueada porque ella acababa de usarlo. Ni siquiera estaba buscando algo. Solo quería responderle a mi mamá un mensaje y entonces apareció una notificación arriba. Una sola línea. Jajaja, todavía sigue creyendo que lo de esa pelea fue culpa de Carla. Me quedé viendo la pantalla unos segundos porque reconocí el nombre de mi mejor amigo arriba del chat. Y algo en esa frase, simplemente se sintió raro. Muy raro. Porque esa pelea con Carla había destruido una amistad de años y yo todavía me sentía culpable por cómo terminó. El problema es que ese mensaje no fue lo peor que encontré. Fue apenas la primera grieta de algo muchísimo más enfermo. Y cuando seguí deslizando hacia arriba entendí que había estado viviendo rodeado de actores durante años. Al inicio pensé que estaba entendiendo mal el contexto. O sea, uno siempre intenta encontrar una explicación menos horrible antes de aceptar algo así. Seguí leyendo esperando encontrar un era broma o algo que acomodara todo, pero mientras más subía, peor se ponía. Había mensajes de ellos hablando de mí casi todos los días. No solo de la relación. De mí como persona. Hoy se puso raro porque no le respondí en una hora, apuesto a que mañana vuelve a pedir perdón, literalmente le puedes cambiar la versión de algo y se convence solo. Esa última frase me dejó helado. Porque no sonaba como dos personas riéndose de un momento aislado. Sonaba como gente acostumbrada a hacerlo. Me acuerdo que empecé a sudar horrible aunque estaba sentado quieto. Y luego apareció algo que me hizo cerrar el chat de golpe. Una captura de un audio mío llorando después de una pelea familiar. Yo le había mandado eso a mi novia meses antes porque estaba mal de verdad. Debajo, mi mejor amigo había respondido, parece niño chiquito cuando llora jaja. Ella reaccionó con emojis riéndose. Ahí sí sentí algo rarísimo en el pecho. Como vergüenza mezclada con enojo. Dejé el celular exactamente donde estaba porque escuché que ella venía saliendo del baño. Me preguntó por qué tenía esa cara y yo, como completo imbécil,
Le dije que me dolía un poco la cabeza. Ella hasta me abrazó. Eso fue lo más perturbador de todo. Actuaba normal. Como si no llevara años burlándose de mí por detrás. Esa noche casi no dormí. Intenté convencerme de que quizás solo eran comentarios aislados, pero mi cabeza empezó a conectar cosas sola. Peleas raras con amigos. Gente alejándose. Rumores que aparecían de la nada. Incluso recordé una vez donde discutí con una amiga del grupo porque según ella yo había dicho algo ofensivo sobre su novio. Yo juraba que nunca dije eso. Terminé disculpándome igual para evitar problemas. 2 semanas después dejaron de hablarme. Y mientras más recordaba cosas, más enfermo me sentía. Porque ya no sabía cuáles problemas habían sido reales y cuáles habían sido fabricados por ellos. Lo peor fue que empecé a fijarme en detalles pequeños que antes ignoraba. Miradas entre ellos. Chistes internos que se cortaban cuando yo llegaba. Silencios incómodos. Era como si de repente hubiera despertado en medio de una obra de teatro donde todos sabían el guión menos yo. Y honestamente, esa sensación me empezó a dar más miedo que la misma infidelidad. Los siguientes días hice algo bastante patético, fingí que no sabía nada. Y sí, probablemente debí confrontarlos de una vez, pero honestamente quería entender qué tan lejos llegaba todo eso antes de explotar. Empecé a observar más. No como detective profesional ni nada, solo, poniendo atención por primera vez. Mi mejor amigo de repente escribía demasiado cuando ella tardaba en responder. Ella sonreía viendo el celular y luego me decía es un meme. En las reuniones del grupo empecé a notar que ciertos comentarios siempre terminaban dirigidos hacia mí. Bro, no te lo tomes personal, ya vas a empezar, relájate tantito. Antes me reía. Ahora sentía que me estaban empujando poco a poco para ver cuánto aguantaba. El problema es que tampoco quería creer completamente lo que estaba pensando. Había momentos donde ella seguía siendo cariñosa conmigo y eso me confundía más. Una noche incluso me preparó comida porque llegué tarde de clases y por un segundo pensé, quizás sí estoy exagerando. Literalmente 10 minutos después vi una notificación de mi mejor amigo en su pantalla que decía, ¿ya se calmó o sigue sensible? Ahí entendí que no podía seguir ignorándolo. Igual cometí errores. Uno grande. Empecé a revisar demasiado el celular cuando podía y casi me descubren un par de veces. En una ocasión ella entró al cuarto justo cuando estaba viendo un chat antiguo y tuve que inventar que buscaba unas fotos de un viaje. Me creyó, pero desde ahí empecé a notar que escondía más el teléfono. También traté de hablar indirectamente con algunos amigos del grupo para ver si alguien sospechaba algo. La mayoría reaccionaba raro. Como incómodos. Una amiga incluso me dijo, a veces siento que te hacen bromas medio pesadas, pero pensé que tú sabías. Esa frase me dejó pensando todo el día. Porque confirmaba algo peor, algunas personas sí notaban cosas. Solo que nadie decía nada. Y mientras yo intentaba decidir qué hacer, apareció algo que terminó de romperme la cabeza. Una conversación vieja donde hablaban sobre una pelea que tuve con mi papá. Una discusión privada. Algo que jamás le conté a mi mejor amigo. Y aún así él sabía detalles exactos. Demasiados detalles. Ahí entendí que ella le contaba absolutamente todo. Incluso las cosas que yo decía llorando o desesperado creyendo que estaba seguro con ella. Y esa noche dejé de sentir tristeza. Empecé a sentir rabia de verdad. La peor parte fue que empecé a obsesionarme con detalles mínimos. Si ella sonreía viendo el celular, me quedaba pensando si hablaba con él. Si mi mejor amigo tardaba mucho en responder, imaginaba que estaban juntos. Y sí, sé que eso suena enfermizo, pero cuando descubres algo así tu cabeza empieza a trabajar sola. Igual intenté mantenerme normal porque todavía no tenía claro qué quería hacer. Una parte de mí quería terminar la relación y desaparecer. Otra quería arruinarles la vida igual que ellos habían hecho conmigo. El problema es que todavía dudaba de mí mismo. Todavía pensaba, ¿y si solo estoy exagerando? Todo cambió un viernes en casa de un amigo del grupo.
Éramos varios viendo una película y en un momento fui por refrescos a la cocina. Desde ahí escuché a mi mejor amigo decir en la sala, denle 2 meses más y este maje se da cuenta. Después se rieron bajito. Sentí un vacío horrible porque ya no era sospecha. Ya no era paranoia. Había algo pasando y más gente lo sabía. Me quedé quieto unos segundos escuchando. Otro dijo algo como, ya mejor díganle porque después será peor. Y mi novia respondió, él nunca revisa nada. Ahí sí me hirvió la sangre. Entré otra vez a la sala haciendo ruido para que notaran que venía y todos se callaron rapidísimo. Literalmente cambiaron de tema en seco. Esa escena me persiguió toda la noche. Lo peor fue que mi mejor amigo todavía me habló como siempre al despedirse. Mañana jugamos, bro. Sonriendo normal. Como si no acabara de escuchar cómo hablaban de mí como si fuera un experimento. Esa madrugada tomé una decisión bastante tonta, pero necesaria para mí. Empecé a guardar pruebas. No por venganza todavía. Más bien porque sentía que si no lo hacía, después iban a convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Capturas, fotos, mensajes viejos, conversaciones borradas que todavía aparecían en la nube. Y mientras más buscaba, más asco me daba todo. Había momentos donde discutían cuál mentira decirme para que dejara de sospechar. Incluso descubrí que varias peleas del grupo habían empezado por rumores que ellos mismos inventaban para hacerlo interesante. Ahí entendí que no eran solo 2 personas siendo infieles. Disfrutaban manipular a los demás. Y lo más estúpido es que yo llevaba años ayudándolos a todos. Prestando dinero, organizando reuniones, cubriendo gastos cuando alguien no podía pagar. Básicamente era el imbécil útil del grupo. Pero todavía faltaba descubrir algo mucho peor. Algo que hizo que ya ni siquiera quisiera escuchar una explicación de ellos. 2 días después terminé encontrando el chat viejo que prácticamente destruyó cualquier duda que me quedaba. Ni siquiera fue algo complicado. Mi novia me pidió que buscara unas fotos en su laptop porque ella estaba bañándose y mientras revisaba carpetas apareció una sincronización automática de mensajes. Ahí estaban conversaciones de más de 1 año atrás. Mucho antes de lo que yo imaginaba. Lo primero que vi fue a mi mejor amigo diciendo, ¿cuánto crees que tarde en darse cuenta? Y ella respondió, ni idea, pero ahorita está demasiado enamorado para sospechar. Sentí un golpe horrible en el estómago porque esa fecha era de cuando recién habíamos cumplido nuestro primer año juntos. O sea, mientras yo estaba organizando una sorpresa para ella, ellos ya hablaban así de mí. Pero lo peor todavía no aparecía. Seguí bajando y encontré mensajes donde discutían cosas personales mías como si fueran entretenimiento. Mis inseguridades. Problemas familiares. Hasta momentos donde yo había tenido ataques de ansiedad. Mi mejor amigo una vez escribió, si le dices que fue su culpa te pide perdón aunque no entienda por qué. Y ella respondió, literal. Cerré la laptop de golpe porque empecé a sentirme mareado. Ahí entendí algo que me dejó peor que la infidelidad, no solo me engañaban, también me estudiaban. Sabían exactamente qué decir para manipularme. Y muchas veces lo hacían solo porque les parecía divertido. Me quedé sentado en el borde de la cama tratando de pensar con calma, pero honestamente ya estaba demasiado enojado para actuar inteligente. Mi primer impulso fue entrar al baño y confrontarla ahí mismo. Gritarle todo. Pero luego pensé algo más frío. Si reaccionaba sin pruebas, iban a convertirlo otra vez en estás exagerando. Así que hice algo que todavía no sé si estuvo bien. Me mandé todo a mi correo. Absolutamente todo. Y justo cuando terminé de enviar los archivos escuché que la puerta del baño se abrió detrás de mí. Cerré la laptop tan rápido que casi la tiro de la cama. Ella salió del baño secándose el cabello y me preguntó por qué estaba tan serio. Le dije la peor excusa posible, que me había acordado de una tarea pendiente. Me miró raro unos segundos, pero no insistió. Esa noche casi no hablamos. Yo estaba demasiado ocupado intentando actuar normal y ella parecía más pendiente del teléfono que de mí. En un momento incluso sonrió viendo un mensaje y escondió la pantalla apenas la volteé a ver.
Antes probablemente lo habría ignorado. Esa vez sentí ganas de romper algo. Al día siguiente fui a clases como zombie. Ni siquiera estaba pensando en terminar la relación todavía, estaba intentando entender desde cuando me habían convertido en el idiota del grupo. Durante un descanso me escribió mi mejor amigo preguntando si íbamos a salir el sábado. Le respondí seco y de inmediato mandó, ¿todo bien? Ese mensaje me dio más rabia de la necesaria. Porque sonaba preocupado. Como si realmente le importara. Más tarde una amiga del grupo me buscó aparte después de clases. Me dijo algo raro, si algún día necesitas contar algo, yo sí te voy a creer. No explicó más. Solo eso. Y honestamente me asustó un poco porque confirmó que otras personas sí notaban cosas extrañas desde hace tiempo. Esa noche revisé otra vez los archivos que me había enviado y encontré algo pequeño pero importante. Un montón de mensajes donde discutían cómo hacerme sentir culpable después de ciertas peleas. Uno decía, si lo ignoras unas horas empieza a pensar que hizo algo mal. Ahí entendí por qué tantas discusiones terminaban conmigo disculpándome aunque ni supiera qué había pasado. Era como leer instrucciones sobre cómo controlarme. Y justo cuando pensé que ya había visto lo peor, encontré una carpeta con fotos de reuniones viejas y capturas donde hablaban de una apuesta relacionada conmigo. Una apuesta que llevaba muchísimo tiempo activa. La apuesta era simple y asquerosa al mismo tiempo. Básicamente discutían cuánto tiempo tardaría en descubrir la relación entre ellos o en cansarme de ciertas actitudes. Había fechas, bromas y hasta comentarios de otras personas del grupo participando. Uno puso, yo digo que aguanta hasta graduarse. Otro respondió, mientras ella le llore tantito, se queda. Me quedé viendo la pantalla un buen rato porque ya ni siquiera parecía real. Era como leer conversaciones sobre otra persona. Y sí, admito que ahí cometí un error bastante tonto. Empecé a tomar todo personal. Cualquier silencio, cualquier mirada, cualquier risa me hacía pensar que estaban hablando de mí. Me aislé varios días y eso hizo que mi novia empezara a sospechar. Una noche me preguntó directamente, ¿te pasa algo conmigo? Y yo, en vez de confrontarla, respondí, solo estoy cansado. Honestamente me dio miedo enfrentarla porque todavía no sabía cómo hacerlo sin perder el control. El problema es que mientras más tiempo pasaba, más cosas descubría. Encontré mensajes donde planeaban decirme versiones diferentes de una misma situación para confundirme. Incluso hubo una discusión vieja entre mi mejor amigo y yo que aparentemente empezó porque él le pidió a alguien inventar un rumor para hacerlo reaccionar. Esa parte sí me dio coraje de verdad porque esa pelea casi termina una amistad importante para mí. Ahí entendí que muchas veces no reaccionaba exagerado por inseguro, reaccionaba porque literalmente me estaban provocando. Y aún así lograban hacerme sentir culpable después. Lo peor fue descubrir que mi novia a veces defendía un poco lo que hacían y él le respondía cosas como, relájate, si se enoja le compras comida y ya. Esa frase me dejó destruido porque era verdad. Varias veces ella arregló discusiones conmigo siendo cariñosa y yo pensaba que era porque le importaba. Ahora sentía que simplemente seguía un patrón. Y justo cuando estaba pensando en terminar todo en silencio, recibí un mensaje de un número desconocido que cambió completamente el rumbo de la historia. El mensaje decía, sé que ya descubriste algo, pero todavía no sabes todo. Pensé que era una broma hasta que la persona mandó una captura de una conversación que yo nunca había visto. Era mi novia diciéndole a alguien del grupo, si él se aleja, se nos cae todo. Ahí sí me puse nervioso de verdad porque ya no era solo el engaño. Había algo más que yo todavía no entendía. Le pregunté quién era y tardó como 20 minutos en responder. Resultó ser una amiga del grupo con la que casi ya no hablaba desde una pelea rara meses atrás. La misma pelea donde yo terminé pidiendo perdón aunque estaba seguro de no haber hecho nada. Me dijo que llevaba tiempo sospechando cosas, pero que nunca tuvo pruebas completas. También me confesó algo incómodo, varias personas del grupo sabían que mi novia y mi mejor amigo tenían algo raro, pero nadie imaginaba el nivel de manipulación que había detrás. Según ella, muchos pensaban que yo simplemente prefería ignorarlo.
Eso me dio más rabia porque significaba que llevaba meses quedando como el tipo desesperado que no quería aceptar la realidad. Luego me contó algo que sí me dejó frío. Varias veces mi mejor amigo provocaba discusiones pequeñas entre personas del grupo solo para ver qué hacía yo. Literalmente les parecía divertido ponerme incómodo o confundido. Y lo peor es que algunas personas seguían el juego para evitar convertirse en el nuevo objetivo. Ahí entendí por qué ciertas amistades se alejaron tanto de mí de repente. No era casualidad. Me estaban aislando poco a poco mientras me hacían sentir culpable por todo. La chica también me mandó unas capturas viejas donde se burlaban de una vez que tuve un ataque de ansiedad en una reunión. Uno puso, ya casi llora otra vez. Y mi novia reaccionó con un emoji riéndose. Honestamente ahí ya no sentí tristeza. Sentí asco. Pero la conversación terminó con algo todavía peor. Antes de irse me escribió, si vas a hacer algo, hazlo bien, porque ellos ya empezaron a sospechar que sabes la verdad. Después de ese mensaje empecé a notar cambios pequeños pero demasiado obvios. Mi novia se llevaba el celular hasta para ir al baño. Mi mejor amigo dejó de escribirme tan seguido, pero cuando lo hacía era demasiado insistente, como queriendo revisar si yo seguía actuando normal. Incluso hubo una noche donde ambos parecían incómodos conmigo al mismo tiempo y ahí entendí que sí sospechaban algo. Honestamente pensé en desaparecer sin decir nada. Bloquearlos, terminar la relación y ya. El problema era que mientras más revisaba las pruebas, más coraje me daba la idea de que ellos simplemente siguieran con su vida como si nada. Porque no solo me habían engañado. Habían jugado conmigo durante años. La decisión final llegó por algo bastante estúpido. Un sábado salimos todos a comer y en un momento fui al baño. Cuando regresé escuché a mi mejor amigo decir bajito, míralo, seguro cree que todo está normal todavía. Después se rieron. No fuerte. No exagerado. Esa risa corta de gente demasiado confiada. Y algo en mí simplemente se apagó ahí mismo. Esa noche llegué a mi casa y ordené todo. Capturas, mensajes, fechas, fotos, conversaciones viejas. Incluso incluí pruebas de rumores falsos que ellos mismos inventaban para provocar peleas entre amigos. Me tomó horas porque honestamente tenía demasiadas cosas guardadas. En varios momentos pensé, esto ya parece obsesión. Y quizás sí lo era un poco. Pero también sabía que si publicaba algo incompleto, ellos iban a manipular la situación otra vez. Cerca de las 3 de la mañana terminé de organizar todo en carpetas y escribí un solo mensaje arriba, si después de leer esto todavía creen que exageré, entonces honestamente ya no sé qué decir. Me quedé viendo la pantalla muchísimo tiempo antes de enviarlo. Porque sabía perfectamente lo que iba a pasar después. El grupo no iba a sobrevivir a eso. Y aún así, terminé presionando enviar. El efecto fue casi inmediato. Primero silencio total. Luego mensajes empezando a llegar como si alguien hubiera abierto una compuerta. Mi celular no paraba de vibrar. Llamadas perdidas de mi novia, de mi mejor amigo, de 2 personas del grupo que antes casi no hablaban conmigo. No respondí nada. Solo observaba. A los pocos minutos el chat explotó. Algunos preguntaban qué era eso, otros pedían explicaciones, y unos cuantos ya estaban peleando entre ellos. Mi novia fue la primera en escribir directamente, ¿qué estás haciendo? Después, borra eso, estás malinterpretando todo. Luego cambió el tono, no era para tanto, estás exagerando. Y finalmente, ¿por qué harías esto? Mi mejor amigo intentó algo distinto. Bro, podemos hablarlo en privado, estás haciendo un desastre. Eso me molestó más de lo que esperaba. Porque seguían tratando de mover la conversación hacia donde ellos querían. Respondí una sola vez, no hay nada que hablar en privado. Después dejé el teléfono a un lado. En menos de una hora el grupo ya estaba dividido. Algunos defendían a mi novia diciendo que seguro había contexto, otros estaban recordando cosas raras que ahora encajaban demasiado bien. Incluso personas que antes no hablaban conmigo empezaron a escribir diciendo que también habían notado actitudes extrañas. Ahí se empezó a desarmar todo.
Lo curioso es que ninguno negó las conversaciones al principio. Intentaban justificarlo. Decían que era humor, que eran bromas internas, que yo había entendido todo mal. Pero mientras más hablaban, más gente se molestaba. En algún punto mi mejor amigo me llamó directamente. Contesté por error. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, esto no era para que lo vieran todos. Esa frase me confirmó todo lo que necesitaba saber. No era arrepentimiento por lo que hicieron. Era molestia porque los habían descubierto. Colgué sin decir nada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no tenía que explicar nada. Después de eso todo se volvió incómodo muy rápido. El grupo dejó de funcionar como grupo en cuestión de horas. Algunos dejaron de responder por completo, otros empezaron a pelear entre ellos como si estuvieran buscando a quién culpar. Mi novia intentó contactarme varias veces por separado, pero ya no tenía el mismo tono de antes. Primero insistía en que hablara con ella. Luego pasó a decir que yo había arruinado todo sin pensar. Después simplemente dejó de escribir. Mi mejor amigo fue más directo. Me mandó un mensaje largo diciendo que yo había destruido la confianza de todos y que nada de lo que pasó justificaba lo que hice. Lo leí completo, pero no respondí. No porque no pudiera, sino porque ya no veía sentido en seguir la conversación. En paralelo, empecé a ver cómo la gente del grupo tomaba bandos. Algunos se alejaron de ambos lados, otros empezaron a contar cosas que habían guardado durante meses. Hubo incluso quien confesó que sabía de las burlas, pero no había dicho nada porque no quería problemas. Eso me dio una sensación rara, porque entendí que el silencio también había sido parte del problema. Al tercer día ya era evidente que no había forma de reparar el grupo. Mi novia dejó de ir a clases temporalmente. Mi mejor amigo seguía apareciendo, pero casi nadie le hablaba. Y yo, simplemente me mantuve al margen de todo. No celebré nada, no hice comentarios, no busqué revancha adicional. Solo observaba cómo todo lo que habían construido se deshacía solo. En algún momento uno de ellos intentó decir que yo había exagerado o manipulado las pruebas, pero ya era tarde. Demasiada gente había visto demasiado. Y lo peor para ellos no fue lo que yo publiqué, sino todo lo que otras personas empezaron a recordar y decir al mismo tiempo. Ahí entendí que no necesitaba hacer nada más. El daño ya no lo estaba haciendo yo. Lo estaban haciendo ellos mismos al intentar justificarlo. Pasaron unos días más y todo terminó de asentarse. Mi novia dejó la universidad por un tiempo, no oficialmente expulsada ni nada, simplemente dejó de aparecer. Mi mejor amigo siguió asistiendo, pero ya no era el mismo ambiente alrededor de él, la gente lo evitaba o le hablaba solo lo necesario. El grupo que antes era inseparable básicamente se dividió en pedazos pequeños que no volvieron a juntarse. Yo tampoco volví a ser parte de nada de eso. No me reconcilié con nadie del todo, ni intenté arreglar lo que pasó. Solo retomé mi vida normal como pude, aunque con una sensación bastante rara, como si todo lo anterior hubiera sido una versión distinta de mi vida. Hubo un par de intentos de hablar conmigo después. Mi mejor amigo me dijo algo como al menos pudiste haberlo dicho en privado. Mi respuesta fue corta, ya lo intenté a mi manera durante meses. No respondió después de eso. Mi novia mandó un último mensaje pidiendo que borrara todo porque ya estaba afectando a demasiada gente. No lo hice. No por venganza, sino porque ya no tenía sentido deshacer lo que ya había pasado. Con el tiempo, la situación dejó de ser tema principal. Pero las consecuencias se quedaron. Las amistades no volvieron, la confianza tampoco. Y aunque algunos dicen que yo fui demasiado lejos, otros que me dieron la razón con el tiempo, yo me quedé en un punto medio bastante incómodo. No me siento ganador. Tampoco siento que perdí. Solo siento que descubrí algo que no quería ver. Y todavía me hago la misma pregunta que al inicio, si hubiera reaccionado distinto, ¿algo habría cambiado o simplemente todo habría terminado igual, pero más lento? Actualización, semanas después, me encontré con una de las personas del grupo por casualidad. Me dijo algo que no esperaba, que ahora entendía por qué nadie confiaba del todo en nadie dentro de ese círculo. También mencionó que,
aunque lo que hice fue fuerte, probablemente era la única forma en que todo saliera a la luz. No hablamos mucho más. Seguimos caminos distintos. Y honestamente, eso fue lo más normal de todo el final.